Uno, dos, tres. Muy bien. Bogotá, Tejo Turmeque, buenas noches. Eso sí, ahora sí, qué lindo. Bueno, antes de arrancar esta celebración del primer aniversario bisiesto de Sudacas, quiero agradecerles por el aguante, por el apoyo, por caer a este episodio en vivo junto a Nicolás y los Fumadores, a ellos, al equipo de Tejo Turmeque, a la familia de Sudacas, a Iván, Mateo, Alejandra, Dan Carvajal, Arturo, Juanes, Julián. Gracias infinitas por estar aquí y un aplauso para ellos y un aplauso también para Nicolás y los Fumadores por su puesto. Y ahora sí, a lo que vinimos. Y esto dice así: la vida suele transcurrir en un sinfín de afanes adentro y afuera. Habitamos constantemente en el caos interno y del mundo. Vivimos saturados de guerras, genocidios, corrupción, masacres, violaciones, desapariciones, una cosa peor que la otra todo el tiempo. Todo lo que nos rodea afuera es desesperanzador, y si a eso le sumamos el hecho de haber nacido en Colombia, todo lo que está mal tiende a empeorar. En medio de este frenesí constante, encontrar refugio en algo que no sea la copia de la copia, ni la redundancia de la industria masiva con kits prefabricados y efímeros, allí es justamente donde habita el universo de Nicolás y los Comedores, un mundo donde la rutina y la falta de pretensión ha sido clave para conectar con una generación que, al igual que ellos, habitan en incertidumbre. El pagar 20 lucas por terminar bailando triste en una fiesta, o pretender que la gloria es quedarse arrunchado la vida entera junto a esa persona anhelada, o buscar algún escampadero que nos llene pero que dé para comer, mientras se romantiza la idea de estar echado en la cama cuando se debería estar trabajando. Esa dualidad entre querer trabajar en un call center, entre no querer, trabajar en un call center, ni irse a gobernar en otro país, es la sensación generalizada que justamente ha hecho que sus canciones trasciendan al punto de convertirse en una de las bandas más relevantes de la música alternativa y del rockcito colombiano de la misma sangre. Así que hoy en Sudacas hablamos con Nicolás Correa, Juan Carlos Sánchez, Santiago García y Luis Felipe Torres de Nicolás y los Fumadores. Mi nombre es Sebastián Narváez y desde Tejo Turmeque en Bogotá les damos la bienvenida a este episodio especial de aniversario de Sudacas Podcast, un podcast sobre la vida y la música. Un aplauso para ellos. Qué linda introducción. Yo quisiera que arrancáramos oyendo como una banda sin mayores pretensiones tiene en su biografía un sueño tan pretencioso como algún día quisiéramos vivir de esto. Pues yo creo que es el sueño de todos los que nos encaminamos en esta, como que los que decidimos tomar este rumbo pues de la vida, ¿no? Como no solo de la música, sino en general del azar, pues y como ojalá algún día lo logre. Pues vamos a ver, ahí estamos en un día de mucha jornada. Sí, yo creo que en este punto también, a esta edad, ya no tenemos otra opción. O sea, ya nos toca soñar con eso porque ¿qué más vamos a hacer? Ya tenemos 30 todos, casi. ¿Se puede? Hasta el momento lo han logrado medianamente. Hay otra gente que lo ha logrado en Colombia, entonces por eso sé que se puede. En teoría se puede. Pero no, nosotros ahí vamos. Pues, Sí, o sea, no. yo O puedo sea, decir que este año he vivido única y exclusivamente de la banca. Hasta ahora. Y el resto, Ahora no vivo como un rey como quisiera, pero vivo. ¿cómo maneja esa dualidad entre mientras llega ese momento de vivir completamente de la música, mientras tanto cuáles son las opciones? He tenido también que a los 30 años uno también está un poco tarde para empezar en ciertas cosas desde cero y un poco joven también como para jubilarse, pues. Entonces, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿En qué están en ese momento de sus vidas sobreviviendo mientras pueden vivir de la música? A ver, pues yo tengo un empleo y debato mi vida en vez de trabajar la mitad del día y la otra mitad del día verme con estos maes todos los días de mi vida. De lunes a viernes, sí. Descansamos sábado y domingo de nosotros mismos. Y ya, eso es básicamente como yo sobrellevo la cosa. ¿En qué trabajas tú? ¿Cómo? ¿Qué trabajas? Yo soy editor de video. ¿Te editas el video de felicidad fumadores? Sí. El resto. ¿Cómo se gana la vida mientras lo de la música se les da? Yo vivo con mi mamá. Y acabo de graduarme de psicología, no sé si
dedicarme mucho a eso porque Siento que para hacerlo bien hay que entregarse a eso completamente y creo que no estoy muy dispuesto a sacrificar lo que hago con mis manos. Ah, y, yo produzco música de otra gente. Y ahí es algo de Luca, pero la fuente principal de eso sí es la banda. Y violines, cuchos, a ratos. Yo quisiera que nos devolviéramos justo antes de empezar, como, bueno, ya empezamos por Nicolás y los Fumadores, pero quisiera que nos devolviéramos un poco a ese momento y a esas personas que eran antes de ser Nicolás y los Fumadores. ¿Cuáles eran sus pretensiones en la vida? ¿Qué querían ser cuando fueran grandes? ¿Querían tener una banda desde chiquitos o tenían otras ideas de lo que era también llevar a cabo este mundo tan caótico y tan difícil y tan precario en términos laborales? ¿De qué manera en medio de eso uno escoge también la música, sabiendo que si ya naturalmente el mundo es precario en lo laboral, en la música y vivir de la música es mucho más duro? Pero cuando devolvámonos a esas personas que eran antes de Nicolás y los Fumadores, que eran y que querían ser cuando grandes. Pues yo estudié música en la universidad, pero yo nunca pensé que eso me fuera a llevar a tener una banda y a como a vivir del rock and roll. O sea, desde muy joven eso ya me parecía muy absurdo, me sigue pareciendo absurdo. Y lo que yo quería hacer era música para cine. Yo me veía haciendo eso. Luego pues estudié producción y pensé que la producción era lo que me iba a dar plata y podía seguir tocando tranquilo. Y la producción no me daba un culo de plata. Y sí, o sea, finalmente siempre la banda y tocar en vivo es lo que me ha dado plata. Muy extraño, pero así ha sido. ¿Cuál tenías alguna otra pretensión cuando eras chiquito? ¿Bombero, astronauta? ¿Más chiquito? No. ¿No? Yo sí era el clásico niño que soñaba con ser bombero. Sí. Sí, de hecho todavía. Hace poco me inscribí como voluntario en la defensa civil, pero entonces me pasó que tenía la gira con los Fumis en Ecuador y perdí el examen por estar en eso. Entonces ahí está la dualidad, es como si uno quiere hacer algo, tiene que entregarse de lleno a ese algo. No sé, siento que es lo que decía Charlie y pues a tal ahorita de, no sé, digamos en el caso de la psicología, es difícil encontrar un balance porque pues para uno ser realmente, pues no necesariamente bueno, pero sí para ser exitoso en algo, yo creo que toca dedicarle un porcentaje así muy alto de su tiempo. Y pues creo que eso es lo que estamos haciendo ahorita. Empezamos como una rutina con los Fumis de vernos todos los días de la semana. Antes era cuestión de, no sé, 2, 3 días. Mediante fue pasando el tiempo le fuimos subiendo la intensidad a la cosa y pues lo estamos viendo así como un trabajo de oficina. Charlie. Yo creo que sí, siempre quise de alguna manera hacer algo así artístico, ¿sí? Yo creo que lo primero igual fue la música. Bueno, también yo vengo de una familia de artistas, entonces como que había algo ahí que yo decía, bueno, si mis cuchos han sobrevivido, de pronto yo voy a poder. Yo empecé haciendo teatro con ellos, luego vino la música con Nicolás, apenas lo conocí, como a los 15 años, y desde ahí no hemos parado. Luego estudié cine, yo quería hacer cine, también en algún momento de mi vida quise escribir, pero era muy malo escribiendo y era muy malo haciendo cine, y luego me di cuenta de que haciendo música he podido escribir y he podido hacer unas pequeñas peliculitas. Eso ha sido gratificante, entonces en ese sentido creo que sí estoy en lo que siempre quise estar, y particularmente pues creo que nosotros todos en esas edades en las que empezamos como a juntarnos, pues sí soñábamos con el mundo de las bandas y del rock and roll, y era como un sueño muy ingenuo y casi que sin darnos cuenta se fue haciendo realidad, y eso ha sido chévere, ha sido terrorífico también.
creo que no nos esperábamos muchas de las cosas que implica, pero en eso estamos. Yo sé que por lo menos 3 de ustedes tienen desde sus familias como que cierta conexión también con el arte. Tu mamá es artista, pintora, hace un montón de cosas. Pero en qué momento también el hecho de tomar la decisión justamente como de dedicarse a la música termina siendo un conflicto, incluso como dentro de la familia de que va a vivir, cuando no hay, digamos, como que mucha intención o artística por parte de la familia de como, yo sé, cómo va a pagar o cómo va a llegar a fin de mes como con sus cosas. ¿Cómo fue esa conversación, digamos, como en sus casos, el hecho de decir como no voy a salir a girar por el mundo de pronto, por lo menos nacionalmente mientras tanto, pero en qué momento también como que esa relación con las familias también empieza como a conflictuar también el hecho de dedicarse a la música puntualmente? Pues en mi caso, pues mi mamá pinta, hace cerámica, hace un montón de cosas, pero ella nunca se dedicó a eso profesionalmente. Ella es ingeniera química y se ha dedicado toda la vida a las ventas, o sea, nunca ni siquiera ejerció su carrera. Y cuando yo estaba como en 11 en el colegio, yo tenía la idea de estudiar psicología. Por ninguna razón realmente, creo que porque me gustaba de Mentalist y como series así, o sea, es una idea muy estúpida de lo que es la psicología. Y le dije a mi mamá eso. Y mi mamá me dijo, pero Santi, tú nunca en la vida te lees un libro. Tú lo que tienes que estudiar es música, tú eres bueno es para eso. Y ella fue la que me convenció de estudiar música. Mi papá no dijo ni sí ni no, pero pues me pagó la universidad y siempre ha sido re firme como con esta locura de pseudo trabajo. Entonces sí, yo la saqué muy barata con mis papás porque mi papá también tiene sus frustraciones. Él quería hacer otras cosas y pues terminó dedicándose a lo que le tocó. Él es contador público, pero el man es como re bueno para la electrónica. Él fue relojero en una época, eso le gusta el resto, la mecánica, esas vainas. Pues nunca lo pudo ejercer. Entonces, por medio de mí y de mi hermana, siento que ellos también como que han como vivido esos sueños. En mi caso, yo viví toda la vida con mis abuelos. Y entonces era muy chistoso porque mi papá es artista. Él sí es como que se dedica puramente a eso, como de oficio, pues. Y yo, apenas salí del colegio, yo quería entrar a la Universidad Nacional a estudiar artes plásticas. Y eso fue una conversación muy pesada con mi abuela porque me dijo, ¿cómo así usted? ¿Cómo va a hacer eso? Ve a su papá. Su papá no hace nada, solamente está por ahí vagando todo el tiempo. ¿Usted quiere ser igual a él? Entonces como que me puso a dudar ahí redenso. Y luego me fui por el camino del cine. Y dije como, ok, bueno, esto es como una forma un poco más rentable de ser artista. Como igual puedo hacer música, puedo hacer sonido, puedo hacer dirección de arte, lo que sea. Y digamos que tiene un campo laboral más amplio, creía yo en el momento. Pues obviamente luego me di cuenta de que el cine no era lo mío y que era una decisión completamente apresurada y me salí de la universidad, pero bueno, entonces en ese momento ya estaba yo con el tema de las bandas. Teníamos para ese punto Santiago García y los Pantalones Elegantes, y pues teníamos por ahí toquecitos. En esos toques no nos pagaban absolutamente nada. El primer toque que nos pagaron fue uno en un bar que ya no existe, que se llamaba BIL. Bar de un man que se llama Paulo Correa. Sí. Que él debe tener otro bar ahorita, ese man hace eso. Y es un man muy firme. Marica, el primer man que nos pagó plata por hacer música nos dio 250,000 pesos, me acuerdo. Nos dividimos 50 para cada uno y los otros 50 Fue el transporte. como el taxi, no ven así, exacto. Y yo, como ha subido todo de precio, ¿no? Yo, con esas 50 lucas me compré una botella de guaro y una botella de vino. Y me tomé la de vino yo solo y la de guaro la repartí con otros amigos porque ni siquiera parché con ustedes esa noche. Sí. Bueno, y yo iba con esto a que entonces, bueno, teníamos como esos toquecitos, no sé qué, y pues entonces mi abuela un día me dijo como, usted tiene que mirar a ver qué va a hacer con su vida. Yo no le voy a dar posada más aquí en esta casa si usted no consigue un trabajo, usted no puede andar ahí de bar en bar con la guitarra al hombro, no sé qué. Y a mí me quedó mucho esa frase como de no puedo andar de bar en bar con la guitarra al hombro. Y pues es lo que hago ahora y de eso vivo ahora.
Tuve un problema de difícil solución. Esa es la canción Esa es mi canción, sí. Bueno, yo creo que en mi caso era como al revés, justamente por lo que les contaba, que pues mi familia yo creo que es ya como irritantemente artística, o sea, todo el mundo es muy raro, por ahí hay como una prima que no, y es muy rara. De resto todo el mundo, no sé, mi prima Paula Pera y El Fin de los Tiempos tiene su proyecto y su guitarrista es mi otro primo. Y otra prima, no sé, es bailarina y bueno, en fin, como que todo el mundo está ahí metido. Entonces yo creo que para mis papás hubiera sido muy duro que yo les dijera que quería estudiar ingeniería. Yo creo que no me hubieran dejado. Y en ese sentido ha sido como muy orgánico porque, es decir, es como que para ellos tiene sentido y es normal hasta cierto punto. Y pues ellos toda su vida tuvieron empleos, aparte mi mamá es odontóloga, mi papá profesor, y simplemente camellaban todo el día y luego le dedicaban como a su grupo. Entonces para ellos como, y también para mí se volvió muy como normal que la vida sea un poco eso, tener un camello que da plata pero que uno asume como si fuera un hobby, y tener un hobby que no da tanta plata pero que uno asume como si fuera su camello. Y yo creo que ahora mi misión es revertir la cosa y que sea una sola vaina. Mi caso es muy raro porque mi mamá no es artista, ella es profesora y va muy por el lado como de la abuela de Nico, como muy preocupada de que yo no fuera como a tener, como poder sostenerme eventualmente como de lo que hiciera y demás. Pero también me apoyaba mucho en la música, entonces lo primero que yo estudié fue producción de música electrónica, que no lo recomiendo. No porque la música electrónica no sea chévere, yo amo esa música, yo fui DJ muchos años, todavía a veces lo hago, tengo un sello de música electrónica y hago música electrónica, sino que estudiar eso me parece muy raro. O sea, creo que uno debería más bien hacer lo que hizo el profe y en ese caso estudiar una carrera más seria como de música y demás. Y yo no sé, yo estudié eso, luego estudié ingeniería de sonido, que también es una mierda muy demente, que no me terminó gustando y dije como tengo que estudiar algo. O sea, mi mamá me decía, por lo menos un cartón, que usted tenga un cartón hace algo, lo cual pues no sé, yo dudo un poco de eso todavía. Pero me pregunté como, ¿qué puedo hacer yo que me interese estudiar más allá de aplicar o vivir de algo? Y como una psicología chévere, me gustó mucho, lo disfruté el resto. Pero creo que mi obsesión con la música nunca, o sea, no me va a permitir nunca en la vida poder dedicarme a hacer otra cosa que no sea eso. Y pues todavía cuento con su apoyo. Y creo que no tendría ese apoyo si esta banda no estuviera en donde está ahorita. Y nada, gracias a ustedes. Estás muy tierno hoy, Satán. Satán No, es yo tierno. siempre. Satán es retiro. Yo siempre. Dato curioso. Sí. Yo quisiera saber, todos acá somos como contemporáneos y estamos como por los 30 y hay algo que a mí siempre me conecta mucho con la música, o que es de alguna manera como que la intención también que tiene Sudacas en algún punto, y es poder conectarlo como con lo contextual que nosotros vivimos como sociedad y como nación. Siento que nacemos en un país que, como lo decía un poco en la introducción, está tan atallado y está tan sobresaturado de tantas vainas malas que bueno, finalmente hay quienes escogen el camino, y tenemos una gran lista de artistas colombianos que se han encargado como también de narrar por medio de canciones la realidad del país. Sin embargo, el caso de Nicolás y los Fumadores dista un poco como de eso y pasa de la visión más macro, quizás como de lo que pasa en el mundo y en el país, a cosas más particulares y cosas más rutinarias del día a día. Quisiera saber un poco cómo ven esa posición, un poco como de la música. Yo también tengo una experiencia con Yotuel de Orishas que me decía: tú prendes el televisor y todas las noticias es que Cuba está en la mierda, prendes el radio y todas las noticias son de que Cuba está en la mierda, quieres escuchar algo de música y toda la música es contestataria. ¿En qué momento también tenemos ese espacio como para abstraernos de la realidad y entender que la vida es mucho más de esas cosas que nos atraviesan y que son tan duras?
en el caso puntualmente de Nicolás y los Fumadores, ¿cómo sienten que llegan como a esa aproximación de decir cómo queremos hacer música, pero queremos hacer este tipo de música que es sobre la rutina, sobre el día a día, sobre quedarse acurrucado en cucharita con el amor, pero también como que hablar desde otras presiones o incertidumbres que tenemos como generación? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo han vivido desde Nicolás y los Fumadores? A ver, pues digamos que fue un camino muy largo para nosotros, porque Los Fumadores fue una banda que arrancó en un momento en donde ya llevábamos muchos años intentando hacer música y, y digamos que nunca habíamos sabido muy bien de qué hablar, porque como que en lo musical nos entendíamos muy bien y era algo que simplemente sucedía. Y bueno, y pues particularmente Nico es como muy un genio creativo y como que siempre tiene ideas y en ese sentido como que muy fácilmente se producían vainas, pero cuando decidimos hacer una banda, porque bueno, antes tuvimos esta otra banda que se llamaba Los Pantalones Elegantes, que era instrumental, fue como bueno, ya la mierda, escribir es muy difícil, entonces ya. Y luego cuando tomamos la decisión de bueno, hagamos esta otra banda que ya es digamos de pop, y que se supone pues decir cosas, como que de manera más o menos accidental llegamos a eso que fue como bueno, escribamos sin tener como una intención, pues sin como pretensiones literarias así como sofisticadas, porque no se nos da y llegamos a eso de escribir como de lo que nos pasaba, y creo que ninguno pensaba que eso fuera a tener sentido para nadie más que para nosotros mismos. O sea, al principio era un ejercicio muy como de decir cosas que nos parecían simpáticas a nosotros y que entendíamos nosotros. Y cuando sacamos el primer disco y nos dimos cuenta de que eso tenía un valor, porque creo que no fue un valor que nosotros le diéramos así a priori, como que dijéramos, no, es que hay que hablar de lo cercano, bla, por esto y lo otro, sino que simplemente era lo que teníamos. Creo que ahí la cosa se complicó. y ahora es un complique. Ahora es un complique porque ahora sí creo que está todo el tiempo esa pregunta de qué es lo que hay que decir y cómo, pues qué es lo que tenemos que decir y cómo decirlo, y entonces todo el tiempo nos estamos debatiendo en eso, como de cuál es como el sentido, y yo creo que esa es una respuesta que realmente no tenemos. Es decir, yo tengo como una intuición y que es como la que sigo persiguiendo, y es como una idea un poco vaga de tener siempre como guía la honestidad, como que sea lo que sea, lo que se hable, salga digamos de un lugar de honestidad así radical, que eso puede significar escribir cosas así súper crudas, casi que insignificantes, o también puede igual ser escribir cosas más elaboradas, un poco el ejercicio que hicimos en una canción que se llama El Sol, como intentar elevar un poco como esa parte, pero al final del día creo que sigue el mismo principio, es como sea lo que sea que se diga, tiene que ser honesto. Y yo creo que en ese ejercicio de honestidad pues pasan cosas que no están como muy en el control de uno, pero que tienen relevancia, y es que si uno habla por ejemplo de su situación como en el tema como en la canción El Túnel, pues termina sin necesidad de diseñarlo, pues hablando de un contexto y de una situación más general. Pero sí, yo creo que
por lo menos para nosotros la cosa es partir de lo que realmente nos pasa y sentimos, y si tenemos suerte pues eso va a hablarle a alguien más. No siempre se tiene esa suerte, no siempre todo el mundo va a estar ahí, y no sé. En fin, la respuesta corta era no, ni idea, ni puta idea. Lo editamos y dejamos esta parte cuando dice no, no, perfecto, gracias. Yo quisiera saber, antes de seguir como por el universo de Nicolás y los fumadores, me parece muy chévere pensar que en ese proyecto que era Los Pantalones Elegantes, algo que es instrumental pareciera que fuera solamente como un tema de virtuosismo, pero la música instrumental y el jazz y la historia del jazz particularmente nos ha enseñado que también lo instrumental tiene como un sentimiento que también se quiere transmitir. O sea, la historia también en las composiciones de Coltrane o de, qué sé yo, como todos estos grandes jazzistas, es un poco también como la lucha de las comunidades negras como por liberarse un poco como de ese yugo, y también por eso Free Jazz tiene como todas esas exploraciones y demás. ¿Cuál era la intención más allá como de simplemente llamear? Porque finalmente también había unas canciones construidas ahí. ¿Cuál era la intención instrumental que había detrás de eso? Cuando las palabras no son tan fáciles o no salen de una manera como tan natural, finalmente lo que se está expresando también en esa música es algo. ¿Qué era ese espíritu que estaba alimentando como la parte instrumental de Santiago García y Los Pantalones Elegantes en ese momento? La intención era llamear. Esa era la única intención. Ya casi haciendo un tratado del jazz y le digo, pero no, marica, era eso ya. Bueno. Y sobre todo, cero virtuosismo, Sí. solo atropellos. Era. ¿Cómo es que era comedia instrumental? O sea, sí, o sea, ya hablando en serio, sí había una intención de hacer cosas chistosas, pero solo música. Te digo, una intención, pues, re loca. Pero creo que sí logramos hacer un par de cosas que son chistosas al sol de hoy. Por lo malas que son. Mentira, no, ya habían cosas buenas. O sea, digamos, recuerdo mucho, nuestro tema favorito era uno que se llamaba Sila Norjo, que partió. El título de esa canción era un anagrama entre Jorn Sol y Nicolás. Y todo partió porque fue como una llameada donde era como explorar como distintas formas de tocar. O sea, no voy a decir como ritmos o lo que sea, porque nosotros no teníamos ni idea de eso. O sea, realmente era pura mamadera de gallo, pura y dura. O sea, no había nada de pretensión ahí tampoco. Pero yo siento que lo que se llegó al final con esa canción, en especial en el en vivo de esa canción, era divertido. Como que la gente se podía reír, como estos manes que aquí todos están haciendo. Pero más allá de eso, como querer comunicar algo con lo musical, no, creo que no teníamos esa intención para nada. Sí, yo creo que la comunicación, o sea, si había algo de comunicación, era después cuando nombrábamos las canciones. Y de los nombres de las canciones es que como que la cosa se conceptualizaba, pero pues era realmente una excusa para tocar. Sí, yo creo que esa banda fue realmente un ejercicio muy, muy íntimo, y yo creo que por eso en últimas es una banda que está como en el relato oral más que cualquier otra cosa. O sea, no es como, realmente no es que haya como un registro así tal cual. Bueno, supongo que hay canciones en algún lado, pero Está en YouTube. en YouTube, bueno. Pero yo creo que realmente ese fue un espacio en el que pudimos simple y llanamente encerrarnos a tocar y tocar como hasta que terminamos conociéndonos, porque además cuando esa banda arrancó, pues Nico y yo ya teníamos una amistad, pero invitamos al profe sin realmente ser amigos del profe, solo nos gustaba mucho cómo cantaba, entonces lo invitamos a nuestra banda instrumental. Y no éramos amigos, o sea, solo nos reuníamos a tocar y luego nos despedíamos, y el man se iba por otro lado y Pipex, que era nuestro bajista, se iba por otro lado. Y creo que era más un espacio como de no pensar en nada y simple y llanamente tocar y ver eso a dónde nos llevaba. Y yo creo que fue importante porque
creo que fue más como un laboratorio así de creatividad, como sin ningún tipo de límite. O sea, yo creo que ahora en el marco como de los fumadores sí hay un montón digamos, de límites que nos hemos autoimpuesto y que pues creo que eso también es interesante como uno mismo trazarse ciertas barreras y ver cómo juega con eso. Pero en los pantalones elegantes no había límite, o sea, podíamos hacer lo que fuera. O sea, y creo que el culmen fue esa canción que terminó como creando todo un universo así paralelo. Yo terminé escribiendo un libro de los poemas de este poeta inventado y escribiéndole una biografía. O sea, era como una cosa así de llevar al límite las ideas. Y yo creo que eso como que nos terminó llevando ya a un puerto como de listo, ya soltamos toda esta mierda, ahora qué podemos hacer con eso, que tenga como otro tipo de relevancia y que sea publicable, porque yo siento que Los Pantalones es sobre todo una banda impublicable. Yo no sé, yo digamos desde afuera, les tengo ustedes una pregunta. Pregunta eso, mentira, no es como tal una pregunta, pero es una observación que tengo y que acabo de pensar. Y es que sí había una cuestión de algo que se quería comunicar de alguna forma, que también está conectado con el humor y demás, y es esa vaina de estar elegante. O sea, de salir a un escenario con pantalón y corbata y camisa. Y siento que eso se ha venido repitiendo con los fumadores. Una vaina como de querer todo el tiempo disfrazarse un poco. Sí, a ver, yo creo que siempre ha habido un juego que yo creo que nació con Los Pantalones Elegantes, porque antes de eso Nico y yo teníamos otra banda y yo creo que con esa banda sí éramos así súper, o sea, a su manera éramos muy solemnes, o sea, como que queríamos ser Nirvana y esa era la meta y queríamos como, no sé, como que nos lo tomábamos súper en serio y al final del día, cuando esa banda se acabó, creo que un poco lo que pasó fue que hubo cierto desencanto y eso resultó en nada es tan importante, simplemente todo puede ser parodiable, nada es tan serio, entonces creo que un poco de ahí, o sea, un poco inconscientemente igual agarramos como esos elementos que son o que significan, sí, como que transmiten cierta solemnidad, como por ejemplo decir descaradamente jazz cuando lo que tocábamos era una payasa que no tenía mucho que ver, pero era chévere burlarse de eso. De ahí surge el nombre también, como burlarse de esos nombres grandilocuentes de no sé quién y su orquesta, y también vestirse como de gala cuando realmente lo que estamos haciendo en últimas era algo muy adolescente, pues éramos adolescentes y era ¿cómo nos podemos cagar en todo? O sea, ¿en qué nos falta cagarnos? Si nos falta una cosa y al final hacíamos música cristiana, me acuerdo, con Los Pantalones, era como llevarlo a la locura. Yo salí a tarima y insultaba a la gente. Como, gonorrea, así güey. Sí, o sea, yo ahorita jamás sería capaz de hacer eso. Pero ese era como mi personaje. Sí. En algún punto tocábamos con gafas oscuras también. Y eso como que me escudaba más del público y los trataba peor. Sí, era muy raro, pero yo creo que también lo que había ahí era como una fascinación que he tenido yo, por lo menos como por el grupo malo. Como que hay algo que es chévere ahí, este man le gusta a Roberto Bolaño y a mí también, y hemos hablado de eso. Y yo creo que hay algo de eso que es como, este man tenía una fascinación por el escritor menor. Como que pasa con ese escritor que ni siquiera queda en la lista de los escritores menores. O sea, que como es este artista que hace parte como de un barro cuya única función es contrastar con la flor que nace, ¿sí? con la estrella. Y a mí hay algo que me produce mucha fascinación en eso. Digamos, siempre digo eso y siento que puede salir mal si mi papá lo ve, pero mi abuelo era músico de orquesta de pueblo, pero de orquesta así
mala. tenaz. O sea, ¿qué? Como caduca. O sea, como que él siempre quiso ser Rodolfo Aicardi, pero no pasó. Y hay fotos y todo es orquesta, y yo digo, hay algo en esa precariedad, y como en esa falta de ángel, que a mí me encanta. O sea, me parece hermoso, y yo creo que el video de Bailando Triste, el video del túnel, como que juega mucho con eso, como con el grupo malo, el grupo que no despega. Y yo creo que eso viene de Los Pantalones. Ahí fue como el primer laboratorio de seamos una orquesta que es mala, pero igual se pone corbata, ¿no? E intenta salir bien para... ¿Cómo es que se llamaba la orquesta de Sober? Tuvo resto, pero habían que era los actuales. ¿De verdad los actores? Sí, marica. Juventud y ritmo. Y el man tenía como 70 años. Yo no quiero dejar pasar una pregunta que puede parecer tonta, pero ¿qué sentiste tú cuando te invitaron a cantar en una banda instrumental, weón? Buena pregunta. No, pero o sea, no fue tan así. O sea, mi Pipex, el anterior bajista, él ya había tocado con Juan Carlos y con Nico como reemplazo o algo así en la banda que ellos tenían. Y luego ustedes llamaron a Pipex. Y luego Pipex fue el que la metió a mí en esa vuelta. Ah, no, fue porque ustedes me dieron en un toque cantar, por la cosa. El mismo día que llamamos a Pipex, lo llamamos a usted. Ok. En ese toque. Yo me acuerdo que me perdí el resto llegando a la casa de Nico de una vuelta re loca. Y yo, la verdad, solo pensaba, wow, estos manes me invitaron a tocar. Porque el primer CD que yo compré en mi vida fue el CD de Cronopios, que era la banda de Nico y Juan Carlos. Y yo los admiraba. Me parecía severo lo que hacían. Pero pues, o sea, nunca nadie me dijo que era música instrumental y ellos tampoco lo tenían claro. Ustedes sí me invitaron a cantar. Y nos vimos allá en la casa de Nico y también estaba Juanita Ortega, que algo en la casa era, ¿quién es Juanita Ortega? De pronto, una vieja muy chistosa. Y su novio de la época, que era Santiago Alejandro Molina, que luego fue el cantante de Quemarlo Todo por Error. Y simplemente nos pusimos a llamear. Y aunque era muy incómodo como la interacción con estos manes, como hablando y eso, como que yo igual siempre he sido muy tímido y socializar es difícil. Cuando nos sentamos a tocar, sí ocurrió algo que no ocurrió con Santiago Alejandro, y por eso no volvieron a invitar al man. Y pues yo, por mucho que en ese punto ya me creía cantante, ciertamente no me creía letrista. O sea, yo creo que si hubiera sido otro tipo de persona, yo les hubiera propuesto de letras y hubiéramos hecho música, pero pues yo todavía no hago eso. Y a mí siempre lo que realmente me gustó fue tocar piano. De todo lo que hago, yo creo que es lo que mejor hago. Y pues la cosa se desarrolló así. Y pues nunca hicimos una letra y se quedó así. Porque todo hubiera podido tener letra. Pero no. Pero no, y fue delicioso. O sea, hacer música instrumental es hermoso. De hecho, solo tuvimos una letra, un tema que nunca grabamos, que se llamaba La Escena. Sí, era un punk. Era un punk. Y la letra solo decía... Yo quiero ser parte de la escena. Decía, yo quiero ser parte de la escena, ¿a quién tengo que parcharme? Y era una canción desesperada de cómo hago para estar en la rosca. Y ahora que lo estamos... Era una canción que venía de la pura y física envidia que le teníamos en esa época a The Kitsch, a Nanuco el último esquimal, de todas esas bandas que cortaron monte por nosotros y por las que estamos acá ahora. En esa época era como, eso sí, ¿cómo hacen para tocar en el Estéreo Picnic? Y los odiábamos un poco. Luego no. Y luego hasta nos hicimos panas y todo. Pero sí, esa fue la única letra que tuvimos. Y era muy mala.
Era terrible. Era una mierda, sí. Ahora que lo menciono, como ese tema que está como ligado al tema de la rosca, hay también una idea sobre lo que implica esa validación de tocar en escenarios, de ganarse premios, de hacer un montón de cosas. Y hay una anécdota muy interesante, y es que después de que le abren a Zoé en el Movistar Arena, que es como, si una plaza que uno dice como, puta, pusimos la bandera acá, ¿qué sigue? De alguna manera. Se van de farra, el otro día amanecen en el apartamento de Santiago de Quemarre todo por horror y no tienen un peso para volverse a la casa. Entonces es como un poco esa visión como de la música, como de puedes estar tocando para un estadio lleno de gente, igual también estás como que viviendo un poco como que ese lastre de la precarización quizás como de la música, o esa pesadilla después del sueño de decir como, puta, y todavía toca levantarse a mirar si nos vamos a pie hasta la casa o si conseguimos algo como para que nos lleve hacia ese punto. ¿En qué momento ustedes sienten que la validación también como que se desligan de ese hecho de decir como tenemos que tocar en un escenario para que la gente nos valide, o tenemos que ganarnos un premio, tenemos que salir a hacerle la apertura a X banda, y ya dejan, digamos, como que eso de lado y empiezan a ver que la validación también es un poco como un tema propio, más que cualquier cosa que les pueda dar la industria masiva de la música? Yo siento que es como un arma de doble filo, o sea, seguro sí hay algo que uno puede aprovechar bastante de tener una plaza en donde van a tener un montón de gente viéndolo a uno, pero todo el tema es darse cuenta de que ahí no acaba y de que esa tampoco es la meta de hacer estas cosas. El tema de la validación propia sí creo que es mucho más real, es mucho más complicado. Es un esfuerzo más a largo plazo y Lo dice el psicólogo. Ah, para que vean. Y es preguntarse para qué yo hago música en últimas. Y yo creo que es para generar lo mismo que uno siente cuando escucha algo que a uno le gusta mucho. O sea, eventualmente poder impresionarse a uno mismo o hacerse sentir algo que uno no tenía idea que podía sentir antes, no sé. La pregunta está buena también, porque hacen lo que hacen finalmente, porque además me acuerdo mucho, fue una entrevista de Guillermo Spinan, que un shout out también a la labor que hace Guillermo con Sonidos y Silencio, y en esa entrevista decían un poco como cuando sale como pez en el hielo, de alguna manera empieza a tener como toda esta repercusión que no había tenido ninguno de todos los proyectos que habían hecho en 10 años, pero que nunca la salida fue renunciar, sino como, marica, ya estamos metidos en esto, hay que seguir sin saber cuál va a ser la meta, pero finalmente, ¿qué los motiva a seguir? Teniendo en cuenta que también, antes, hace muchos años, tenían una banda en el colegio, se odiaron, no me acuerdo que entre quienes hubo como un raye de odiarse, de ser enemigos declarados, literalmente. Y después de eso vuelven a encontrarse en Santiago García de los Pantalones Gigantes, y después de eso muere y nace Nicolás y los Fumadores, y después en la pandemia hubo un momento en el que también casi termina por desaparecer la banda finalmente. ¿Qué es eso a lo que se anclan ustedes o aferran más bien para seguir haciendo este proyecto que los mantiene juntos haciendo esto finalmente? Para mí en los inicios lo que me motivaba era el disfrute, como el disfrute de tocar. Y yo estudié música por eso. Y la gente siempre le dice a uno como, qué chévere que te dedicas a lo que te gusta, porque lo importante es lo que a ti te gusta y lo que a ti te gusta es... Pero termina siendo una empresa completamente egoísta. Y yo creo que por eso yo terminé en una depresión violentísima como a los 21 o 22 años. Porque realmente no sentía que le aportara nada al mundo. Cuando sacamos el disco y empezó a pasar que se acercaba una o dos personas y decían qué chimba esa canción, o cosas más profundas como ha pasado varias veces que la gente nos dice yo estaba pensando en matarme y escuché como pesa en el hielo y ya no me quería matar y cosas así. Cuando empezaron a pasar esas cosas fue que yo entendí por qué hago esto. Y no es nada tan profundo como evitar que la gente se suicide o algo así, no quiero decir eso, sino prestarle un servicio a la comunidad. Esa es la razón por la que uno camel. Eso es, para mí.
Sin palabras. A mí me pasa que como en el momento en que uno se pregunta por qué hago esto, es una locura, porque no, o sea, la respuesta es, no, es que no tiene sentido. O sea, es que es una locura. Es demente invertirle tanto tiempo, tanta energía, tanta como espacio emocional y mental a esto. Es loco. Pero yo creo que también lo que pasa al final del día es que si uno sigue en esto al final es porque no puede no hacerlo, que es algo de lo que hemos hablado varias veces nosotros. Y es como, o sea, si uno pudiera no hacer esto, seguro no lo haría, porque es demente, o sea, de verdad es demente. Pero si no se puede no hacerlo, pues es que no hay tampoco más salida. O sea, nosotros hemos tenido la experiencia de renunciar y de querer renunciar muchas veces. Y resulta que hoy otra vez estamos acá. Entonces es como... Si, yo creo que si uno tiene algo en la vida que siga como esa lógica demencial de no tiene sentido, pero no puede dejar de ser. O sea, es más grande que el sentido y es más grande que lo que uno puede como entender y prever. Es lo que tiene que hacer. O sea, porque es que no puede no hacerlo. Entonces yo creo que también hay que perseguir eso. No hay manera. Ahorita, antes de que empezáramos y cuando llegué acá, que estaba terminando la entrevista, porque tengo que decir que esta vez me cogió tarde, me preguntaba Aleja Medina, que es parte del equipo de Sudanas, ¿cómo estás? Y yo, no, pues mal. Mal, ¿por qué? Yo no, pues no tuve tiempo de hacer mi mierda y quiero mandar toda la mierda. Y fue como, ay señora, otra vez. Y es el hecho también como que para mí ha sido como algo vital dentro de Sudaca, así es entender que la frustración también tiene implícita como un motor, como un boost. El hecho de que uno como que también se frustre tiene que ver con la incomodidad misma de la frustración. Y eso lo hace que uno se mueva un montón de cosas. ¿Cómo lidian ustedes con la frustración? Cada uno, no solamente dentro de las cosas que puede que no pasen dentro de la banda, sino dentro de las cosas personales, que también lleva a que muchas de ellas terminen incluso encapsuladas como en estos sentimientos que terminan siendo canciones. ¿De qué manera lidian ustedes con la frustración en ese sentido? Adicción a la nicotina. Oh, sí. Sí. Antes a mí me daba más duro y era mucho más fácil renunciar, y creo que para todos. Creo que ahora yo trato de llevarme al límite con la frustración, porque ya sé, porque ya ha pasado que cuando uno llega a ese punto en el que no sabe qué putas hacer, es que suelta lo que conoce y es que aparecen las ideas nuevas. Y eso ya nos ha pasado un par de veces, y yo creo que las mejores canciones que hemos hecho han partido desde una frustración profunda, como El Sol, que es una canción sobre no ser capaces de hacer una canción. Y de ahí salió algo muy bueno. Entonces sí, de acuerdo con que la frustración uno la puede utilizar a su favor, uno puede usar esa fuerza en contra de esto. No sé, no me acuerdo. Yo así ya fuera de chiste, siento que, bueno, ya esto es como un tip de cómo hago yo para lidiar con la frustración. Y es simplemente hacer una pausa. O sea, como darse cuenta que lo que lo frustra a uno no es algo como que está acabando el mundo. O sea, como no es el fin del mundo. Ya, o sea, como tómese una agüita, bañese, acuéstese a dormir una siesta, algo así. El día siguiente va a traer más cosas, no sé. Hice un cliché de mierda, pero es lo que pienso. Pero sí, Psicólogo, ¿no? psicólogo. Yo creo que sí tiene que ver con, o sea, yo creo que en el momento de la vida y probablemente sea como también pues crecer, en el que uno se da cuenta de que como que la vida es más grande más grande que uno, sí, como que uno puede sentir, pensar muchas cosas, pero al final del día la vida es como un animal gigante que va a hacer lo que tenga que hacer.
Entonces, o sea, yo creo que, digamos, lidiar con la frustración a mí me cuesta y yo creo que nunca me va a dejar de costar y hay momentos, o sea, al día de hoy que estamos como haciendo canciones, que yo llego a mi casa así después de una sesión en que no hemos podido resolver una canción y digo, fue puta, o sea, ¿por qué? Ojalá yo no hubiera decidido hacer esto, weón. O sea, mi vida sería mucho más relajada si yo no hubiera decidido un día que quiero hacer canciones. Sí, como tendría mucha menos angustia, podría simplemente vivir y ya. Y puedo llegar a sentir eso muy profundo, o sea, como marica quisiera mandar toda la mierda y llevar una vida por fuera de todo esto. Pero luego al otro día se me ocurre algo, apenas me despierto y es como ya no puedo esperar a verme con estos maricas y decirles, uy, se me ocurrió esto y que me digan, no, está malo y yo, ah, puta, vive otra, y así todos los días de mi vida. Entonces, es decir, yo creo que hay que sentirlo y también esperar a ver la vida que decide, más allá de lo que uno quiera, o sea, siento que hay como también un poder como de decisión todo loco en la vida que está como por fuera de lo que uno cree ser capaz de pensar y anticipar. ¿Quieres agregar algo, Nicolás? No. Paso. Siguiente. Ok. Me parece también muy interesante la manera en la que, escuchándolos hablar y escuchando la música, hay como que una dualidad en ese sentido. Es como canciones tristes de personas muy chistosas o que tienen como cierto sentido del humor. Y es un poco como entender el humor como un blindaje, más en un país como Colombia, donde además tenemos referentes como Jaime Garzón, que era justamente como que enfrentar ese sentido como de mierda que nos da todos los días levantarnos en este país, y enfrentarlo con el humor de alguna manera. ¿De qué forma ustedes también sienten que ese humor y eso que se ha condensado en las canciones de Nicolás y los Fumadores termina siendo como un arma útil en unos momentos en los que pareciera que cualquier cosa que uno haga porque el mundo sea mejor es inútil de alguna manera? ¿Reciclas? O sea, la mierda. Hay mucha gente que no recicla, el mundo se va a terminar acabando porque nadie recicla de alguna manera, pero ¿cómo viven ustedes esa sensación quizás y también la responsabilidad que conlleva eso? Ahorita Santiago lo decía, era como hace un tiempo era más fácil en un día decir renuncio a esto, ya hoy es un poco cada vez más difícil y cada vez que se va sumando más gente termina siendo como que el sustento finalmente de la banda. Pero ¿de qué manera sienten que esa forma de entenderlo desde el humor, incluso lo más caótico, ha llegado o ha sido como importante para ustedes, no solamente para el proyecto de Nicolás y los Fumadores, sino como para ustedes como personas, de entender que eso también está aportando algo a alguien de alguna forma? Pues yo siento que el humor es un poco una herramienta como de lo que tú dices, es como una herramienta de defensa que uno tiene. Como estoy pasando por un momento de mierda, pero si me hundo más en esta mierda en la que estoy pasando, pues no va a llegar a nada. De pronto puedo hacer un chiste al respecto y como aligerar un poquito toda esa carga que llevo. Siento que eso puede ser, pero no sé, esa pregunta está complicada. Es que en general la pregunta por el humor es muy rara porque... ¿Qué es el humor? ¿Qué es el humor? Yo recuerdo más o menos el momento en mi vida en el que el humor se convirtió en una herramienta. Y fue en el colegio cuando, por algo que dije que no me acuerdo, hice reír al man que me la montaba Renzo. Y es un recuerdo así, de esos recuerdos gonorreas que no se van. Y sí, quería decir eso. Me acordé de eso. La última vez que me preguntaron qué es el humor, tiré mis 2 medias por una ventana. Y eso es el Es humor. absurdo, como la vida del gado. Es muy raro porque el humor también puede ser más doloroso que digamos que hablar así abiertamente de la tristeza, oye. O sea, yo creo que el humor es como es un medio igual de expresión muy particular. O sea, yo creo que puede suavizar, pero también puede como lastimar, no sé. Pienso en una frase, en una canción que se llama El sueño de los justos, que dice: y no hablemos de Colombia que me pongo a llorar. Y a veces me parece que es muy chistoso, pero duele, o sea, no es, o sea, es peor que decir, ay, la situación está tenaz. Es como, uy, qué mierda, o sea, es más fuerte. Entonces yo creo que
es también una materia, es una materia a explorar. O sea, yo creo que cuando uno intenta escribir canciones, hay como un repertorio de emociones y de vivencias y de cosas, hasta las emociones obviamente. En nuestro caso pues como que nos es más fácil hablar como de lo negativo por alguna razón, pero el humor yo creo que hace parte de ese mismo registro, o sea, como de... es una cosa muy, muy sensible, muy, muy sensible, como que palpita y comunica con una velocidad y una contundencia tan grande como la de la música o la de, no sé, la poesía o así como... Y pues en ese sentido está ahí, también es raro ignorarlo, también es raro forzarlo. Yo siento que nuestra música se ha ido tornando más seria. No me explico del todo por qué, pero por ejemplo, eso ha pasado y vamos a ver, vamos a volver bien aburridos, amigos. Te los digo de una vez. Estamos aburridos. Hay una, hay una canción que es Último Servicio, que es un spoken word, y allí recuerdan una anécdota saliendo de un toque donde los poetas, en el que al final del toque un man se acerca y les dice que se separen, que no graben más discos para volverse leyendas, pero lo interesante es pensar en darle la razón y dudar si hacerlo o no, como será que sí debimos haber renunciado, de qué manera lo sienten hoy en día, entendiendo que, como lo hablábamos hace un segundo, cada día que pasa, cada disco que sale es una responsabilidad mayor, como con una cantidad de gente que los está empezando a escuchar. ¿En qué momento sienten que ustedes sí han sentido como que esa necesidad de decir como marica, y si lo mandamos toda la mierda y simplemente dejamos de hacerlo? Finalmente, ¿cuál sería el peor de los escenarios en ese sentido? Y creo que precisamente por eso se escribió en esa canción, porque estábamos haciendo el segundo disco y ese miedo era muy palpable. ¿Será que podemos como superar este chispa de suerte que tuvimos con el primer disco? Y yo creo que en ese momento sí considerábamos bastante seriamente dejar así. Bueno, de pronto no haciendo esa canción, pero en algún momento entre los dos discos fue como, pues será que dejamos así y nos retiramos ganando. Pero pues ya luego salió el disco, al disco le fue re bien, eso fue un alivio gigante. Y no sé, ahora no me da tanto miedo como que a la gente no le gustan las vainas, porque ya hay 2 discos. O sea, una banda que tenga 2 discos buenos, pues el resto pueden ser malos, man. ¿Qué hubiera pasado si ese segundo disco no hubiera salido como esperaba? Uy, no sé, weón, ¿qué hubiera pasado? No sé, o sea, a mí me pasa que yo sí pienso mucho como en la caducidad. O sea, como yo siempre pienso como, bueno, siempre que estamos haciendo un disco, pienso, ok, estamos trabajando en el último disco, entonces hay que ver, pues, hay que intentar hacerlo bien porque podemos estar saliendo por la puerta, es una gonorrea, ¿verdad? Entonces como que hay que tomárselo en serio. Pero yo creo que el momento en que yo pensara, no, es un disco más de 15 que vamos a hacer hasta que tengamos 70, yo creo que me vuelvo loco. O sea, yo no podría soportarlo, es demasiado. Yo siempre que a mí me facilita las cosas pensar como, bueno, este es el último, ya el último impulso. Pero el último impulso ya. Pero pues la experiencia nos ha dicho que nosotros en contra de todo seguimos haciendo esto, entonces disculpas de antemano, lo más probable es que sigamos hasta que ya de verdad seamos muy malos y la gente ya no pueda más con nosotros. Es probablemente lo que va a pasar, creería yo. Yo quisiera ir cerrando esta conversación para darle el paso a la gente. La gente que está escuchando este podcast seguramente no va a escuchar esta parte, pero sí el cierre, y es un poco como entender para esa banda menor y mediocre que en algún momento también como que ha sido, en sus propias palabras, como una descripción de Nicolás y los Fumadores, que es la cima hoy en día, ya que ven de alguna manera como el éxito cuando la mayoría de sus canciones y los mensajes que están implícitos en ellas es como: no nos importa una mierda si no nos escucha nadie o si esto no tiene mayor trascendencia en el tiempo. Tampoco lo hacemos para eso ni para que nos quieran de alguna forma. ¿De qué manera hoy en día, con 2 discos publicados que han sido exitosos y que han tenido cierta repercusión en la gente, cuál es la meta hoy de Nicolás y los Fumadores? ¿Qué ven eso? ¿Qué ven como cima o como éxito en el camino? Que puedan decir como nos falta eso, y de pronto
podríamos darnos por bien servidos. Yo creo que esos son como unos límites raros, porque a veces esas metas que uno se pone son escenarios. Entonces, no sé, vamos a llegar a Rock al Parque, y después de eso, ¿qué? O vamos a llegar a Stereo Picnic, y después de eso, ¿qué? Vamos a hacer una gira por otro país, y después de eso, ¿qué más viene, verdad? Como que se empiezan a agotar esas posibilidades. Entonces, yo creo que, no sé, supongo que todos lo compartimos, pero mi meta en este momento es seguir haciendo música que me sorprenda a mí mismo, como, ¡guau! Hice algo que me gusta mucho, algo que yo considero muy bueno, y escucharlo y en Spotify ver la portada y la letra y decir como, qué chimba que hice esto, más allá de si me va a llevar a Rock al Parque, a Stereo Picnic otra vez o a lo que sea. Creo que esa puede ser mi meta, no sé. Sí, yo creo que ponerse ese tipo de metas como de llegar a Glastonbury o a alguna vaina así es peligroso porque puede no pasar y puede llevar a frustraciones, y yo creo que muchas bandas se acaban es por eso. Y yo creo que hace un tiempo tuvimos la conversación de, bueno, ¿qué ustedes qué quieren con esto? Que fue una conversación como de pareja, como, ¿esto qué es? Y llegamos a la conclusión de que la meta es seguir haciendo esto. Eso es que dicen que la meta es el camino. Y creo que en otras cosas en la vida va por ahí. Y así uno también se deja sorprender de la vida y de lo que nos dé la vida. Sin pensar en cosas muy específicas que seguramente no van a pasar. O sea, seguramente nunca vamos a tocar en Wembley o cosas así. Sí. Me hizo pensar en que me pregunté de momento como cuál, o sea, somos como una pareja, qué loco. Sí, ¿cuál es la meta de una pareja? Como casarse y tener hijos, no sé, siento que puedo decir algo muy denso, weón, pero siento que por eso se acaban los matrimonios. O sea, como porque sí, listo, ya lo hicimos, ya es suficiente. No, yo creo que yo voy más como por el lado de Nico, de ser parte de algo más grande que uno, que es hacer una canción que lo haga sentir a uno cosas inexplicables, nuevamente, cosas que uno no creía que era capaz de sentir. Porque mi visión del asunto va un poco por ahí. Sí, yo estoy de acuerdo con que plantearse como metas como en esa vida de cierto escenario, cierta cantidad de público, cierto legado, premios o lo que sea, pues sí, yo creo que es como la vía más rápida a la frustración, porque no sé, creo que la vida no funciona así. Y realmente lo que yo quisiera, o sea, bueno, digamos, yo tengo una pretensión así como más real, que es justamente vivir de esto. Es como algo que quisiera lograr, como también para poder asumir, sí, como dedicarme a esto y no tener que pensar en otras vainas. Pero creo que más allá de eso, a lo que yo le apunto o quisiera que pasara es como poder seguir disfrutando como he disfrutado toda la vida, estar simplemente los cuatro en el cuarto de Nico tocando y haciendo canciones. O sea, que eso no deje de ser lo hermoso y lo grande que ha sido, porque también me parece muy triste como este escenario de ser una banda gigante que la logra así, una gonorrea es gigante y tiene mucha plata, yo qué sé, pero que ya están aburridos, ¿sí? O sea, ya no disfrutan lo que hacen. Yo creo que al final del día es Que se odian entre ellos. que nos odiemos así. Bueno, que eso podría ser interesante. Ya se odiaron en un momento de la vida, además. Ya fueron enemigos declarados. Sí, sí. Pero, a ver si algún día tocamos en Rock al Parque y a ver si subimos de oyentes mensuales en Spotify. Yo quisiera terminar, sería mentirles a ustedes, decirles que el tiempo es corto, la verdad no tengo más preguntas que hacer, no me dio tiempo para terminar de hacer la entrevista como quería, pero no, en realidad sí quisiera como darle un espacio a la gente para que también como que puedan abarcar otros temas. Naturalmente entrevistar a 4 personas es más difícil de lo que ustedes se imaginan.
hablamos antes de esto como de, no, pues unas preguntas las responden unos y otras otros, terminamos todos respondiendo todo. Pero bueno, yo quisiera y siempre como que trato de tener como esta reflexión al final, que más que reflexión es un poco como un pensamiento que viene hacia atrás de qué se dirían ustedes mismos hace 10 años, qué consejos se darían de alguna manera y qué cosas se dirían ustedes a ustedes, no, qué consejos se darían a ustedes mismos dentro de 10 años con la sabiduría que tienen hoy en día. Y me gustaría terminar con eso. Yo creo que yo le diría a mi yo chiquito que sea bombero. Sí, hagan. Yo creo que yo me diría a mí yo de hace 10 años que no desperdicie la mitad de su carrera tomando pola. Sí. Yo le diría a mi yo de hace 10 años que hiciera más música. Soy tierno, Satán, man. Sí. No, es demasiado tierno. Yo le diría que no fume. Y aprovecho para decirles que no fumen, por favor. No, sinceramente no sé. Quizás que nada es tan grave. Creo que diría eso y que haga más ejercicio. Le diría eso. Bueno, eso es. A ustedes, al Tejo Turmeque, al equipo de Sudacas, a Nicolás y los fumadores, gracias por hacer parte de este primer aniversario bisiesto de Sudacas. Gracias por estar acá y un aplauso para Nicolás y los fumadores. Hola.